El asunto de la corrupción es un tema recurrente en la agenda política española. Cada cierto tiempo surgen nuevos o antiguos casos que captan la atención de la opinión pública. En los últimos tiempos, los más llamativos han sido los que se derivan de las conversaciones del excomisario Villarejo. Y estos días, del que se habla es de la posibilidad de que el Ministerio del Interior utilizase fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular en los tiempos de Mariano Rajoy. Hoy, el actual presidente de la formación, Pablo Casado, ha puesto distancia con respecto a lo que ocurrió anteriormente en su partido. Ha pedido contundencia contra la corrupción, diciendo que el que haya hecho algo, que pague por ello, aunque eso sí, ha puesto el acento en ese doble rasero que se utiliza para determinados casos en función de que afecten a un partido o a otro. Hablaremos de este asunto y también del hecho de que el Gobierno se haya visto obligado a recular después del fracaso en la tramitación parlamentaria la semana pasada en el Congreso de los Diputados de ese decreto con el que pretendía expoliar el excedente de los ayuntamientos. Hoy Hacienda ha anunciado que elimina el techo de gasto para que los consistorios puedan utilizar ese superávit en las cuestiones más urgentes. Hablaremos también de este asunto y respecto a Madrid decirles que hoy se ha iniciado la primera sesión del debate sobre el estado de la región. La presidenta de la comunidad ha anunciado bajada de impuestos para los madrileños, mientras que en Cataluña se ahondan las diferencias y las fisuras entre los nacionalistas. Resulta que Artur Mas ha reaparecido tras varios meses de silencio para decir que él se mantiene en el PDeCAT y no se suma al Junts per Catalunya que está relanzando el fugado Carles Puigdemont. Son asuntos, como ven, variados los que nos ocupan hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT. Desde Aragón nos pueden ver en la 8 de Zaragoza, desde Sevilla en el canal 12, en Tenerife en el canal 10 Televisión y desde Galicia pueden sintonizarnos a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y encontrarnos también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar con todos los espectadores de Distrito TV. Gracias por acompañarnos. Don Mario Garcés, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lunes, septiembre, empezando semana y con muchos temas en el tintero. Muchísimos temas. Y no me has preguntado por Cayetana todavía. Hombre, pues hoy tendremos hoy hablaremos de Cayetana. Permanezcan atentos que hablaremos. Y José Francisco Sigüenza, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. También gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. ¿Qué tal si hablamos de corrupción? Filesa, Malesa, Time Export en los tiempos de Felipe González, Banca Catalana con Jordi Pujol, Gürtel con el PP, el escándalo de los ERE y los cursos de formación de los socialistas en Andalucía, el 3% de Convergència i Unió, el caso Maquillaje de Unión Mallorquina, el caso Pallarols de Unión Democrática, el dinero en Andorra de los Pujol, el caso Gil en Marbella, el caso Pretoria de los socialistas catalanes, el caso UGT de Andalucía, las tarjetas Black de
de Caja Madrid. Políticos que se gastan el dinero de los parados en prostitutas y en cocaína, los que tienen dinero para asar una vaca o los que se llevan los billetes de 500 euros en bolsas de basura en el maletero del coche. La pandemia de la corrupción ha sacudido a la democracia española durante años. El nombre de los casos permanece en la memoria, pero unos asuntos han sido más sonados que otros. La maquinaria de la propaganda hace que el foco mediático se centre más en unos y no en otros en función del partido político al que afecten. En algunas ocasiones basta con acusaciones para arruinar carreras políticas, aunque luego, judicialmente, todo el tema quede en nada. Ahora, los casos de moda son los que se desprenden de las grabaciones del excomisario Villarejo, que son tan variados como extensas las horas de escuchas. Las llamadas cloacas extienden su nombre y su sombra también sobre Pablo Iglesias, sobre Dolores Delgado o sobre Luis Bárcenas. Pero la presión social parece mayor, como les decimos, sobre unos que sobre otros. Eso es a lo que hoy se ha referido el presidente del PP, Pablo Casado, que ha exigido firmeza frente a la corrupción, pero ha denunciado la doble vara de medir y ha rechazado los juicios paralelos y las penas de telediario. Lo ha dicho en la COPE, al ser preguntado por el caso Kitchen, que afecta al uso de fondos reservados para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Yo estoy dispuesto a ser ejemplar y en decir quien la haga la va a pagar. Claro que sí. Y ese es mi compromiso con mis afiliados y, por cierto, con unos españoles que ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo. Ahora bien, claro, vamos a poner el foco y, sobre todo, la responsabilidad que a cada uno le atribuye. ¿Alguien le está diciendo al señor Sánchez qué opina de Filesa? ¿O qué opina de los GAL? ¿O qué opina incluso de los ERE? Ya digo que estuvo 14 días sin contestar y era presidente del gobierno, gracias también a los votos de la Federación Socialista Andaluza. Hombre, yo ya más no puedo decir. Lo que tengo que decir es que este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Pablo Casado se distancia así de lo que se puede investigar ahora de los tiempos de Mariano Rajoy al frente de su partido. Pero desde el gobierno socialista le acusan de no saber afrontar un pasado, según dicen, no muy honroso. Pues no sé, si tiene que refundarse, no lo sé. Porque también dicen, bueno, algunos, no, pues tendrá que cambiar la sede. Bueno, la otra opción es cambiar el nombre de la calle donde está la sede. Pero todo eso realmente parece un poco más bien eludir o tener una incapacidad para afrontar un pasado que desde luego no es muy honroso. ¿Es la misma la presión social para los casos de corrupción que afectan a un partido u a otro? Don Mario, ¿ha escuchado ya al presidente de su partido esta mañana? Dice que hay un doble rasero. Además he estado reunido con él, hemos despachado este tema. Me sorprende el avalismo, ¿no? Que Ábalos sea capaz de alguna manera hacer diagnóstico de los demás y no asumir lo que ha pasado en su propio partido, no deja de ser sorprendente. O sea, yo participé en las primarias con Pablo Casado con un objetivo, y era romper con el pasado. Y es verdad que esta situación que ahora estamos heredando no deriva derechamente de ninguna participación que hayamos tenido ninguno de los que estamos aquí. De la misma manera que digo una cosa, y lo digo por no volver a redactar, porque lo hemos redactado casi todos los partidos políticos, el manual del perfecto corrupto. Cuando alguien se corrompe tendrá que responder, sea del partido que sea. Y lo dice alguien que ha estado toda su vida manejándose en el ámbito de la integridad profesional, pues yo como inspector de Hacienda o cualquier otra cosa. El que comete una irregularidad responde. En este caso concreto incluso voy a contar algo más. He sido amigo personal y quiero seguir siéndolo de Paco Martínez. Paco Martínez ha compartido conmigo horas en comisión de secretario de Estado y subsecretarios. Una persona inteligentísima, pero si ha cometido un error y ese error tiene forma de delito, pues tendrá que responder. Igual que si lo hubiera cometido yo, porque nadie está ajeno a lo que son las exigencias judiciales. Eso sí, es verdad que en este país hay una especie de asimilación de delitos mucho más rápido por parte de algunos partidos políticos que de otros. Empecemos con el PNV. Uno de los mayores escándalos que ha habido de corrupción del PNV pasó desapercibido en la prensa española. A las 24 horas ya nadie se acordaba. O la corrupción, que de pronto lo estamos viendo en el caso de Ábalos. A mí me cuesta hablar de la corrupción de mi partido, porque yo soy el primero que tiene que reconocer que ha habido problemas entre gente de nuestro partido, pero no puedo tener la desfachatez de Ábalos de no recordar lo que ha pasado en su partido. Yo creo que tenemos que ser todos prudentes. La nueva política es honradez, la nueva política es integridad, y desde luego lo que acaba de hacer Ábalos es una manifestación de lo que es un frívolo absoluto y una persona irresponsable ideológicamente. Don Ricardo.
Bueno, nosotros desde nuestro partido político, desde Vox, evidentemente consideramos que tenemos que ser coherentes y que se persigan todos los casos de corrupción, independientemente del partido que los cometa, por supuesto. Y creemos que además este caso de corrupción y lo que se está poniendo encima de la mesa es bastante grave. Es verdad que hay diferencias en cómo se está actuando. También hemos visto, por ejemplo, cómo ha rechazado el Partido Socialista y Podemos la investigación en sede parlamentaria también de la corrupción y los vínculos delictivos de este partido Podemos con el narcoterrorismo internacional y determinadas cuestiones que se querían investigar en sede parlamentaria, pero está claro que nosotros consideramos desde el punto de vista objetivo y vamos a luchar porque haya una justicia independiente y, por supuesto, que se depuren todas las responsabilidades de corrupción de cualquier tipo de partido. Por lo tanto, no podemos entrar en el juego de y tú más del bipartidismo de siempre, que al final pues has hecho una relación muy extensa de todos los casos de corrupción, Gürtel, la Púnica, los ERE de Andalucía, el 3% y tal. Y los españoles efectivamente están muy cansados de todos estos casos de corrupción, se tienen que depurar de una vez por todas responsabilidades. Y bueno, pues yo entiendo la justificación de cada uno de los partidos cuando le tocó al Partido Socialista y ahora al Partido Popular, que quieren echar balones fuera. Yo creo que bueno, pues nosotros que consideramos que tiene que haber una justicia independiente y creemos en ella, aunque efectivamente estamos viendo que se están tapando otros casos de corrupción, consideramos que hay que investigarlo todo y hay que depurar todas las responsabilidades en este país que está muy cansado después de 4 décadas de tantos casos de corrupción y siempre de los mismos. José Francisco. Bueno, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es asumir una realidad que ha estado en la historia de España desde hace, desgraciadamente, demasiado tiempo. La corrupción que se instauró en los primeros, bueno, ya quizá en los segundos gobiernos y terceros del Partido Socialista con Felipe González y así sucesivamente. Nadie está libre de pecado, entonces yo creo que lo único que hay que hacer, o lo que mejor que se puede hacer, es asumir esto y dar ejemplo, ¿no? Ahora, cuando venía para acá, he escuchado que voluntariamente un senador del Partido Popular, David Erguido, ha renunciado a su aforamiento para poder testificar en el caso de la Púnica. Perfecto, ese es un ejemplo. Si ahora, además, el Partido Popular llevara al Congreso, junto con Vox y junto con el Partido Socialista, el eliminar los aforamientos, mejor aún. Y si además consiguiéramos asumir que cortar con el pasado es muy complicado, es decir, se dice, acaba de decir Mario, no, nosotros no somos el partido de Rajoy, ¿no? Pero bueno, la historia, los días que se han vivido antes de que llegara Pablo Casado, María Dolores Cospedal apoyando a Pablo Casado, María Dolores Cospedal también metida en estas intrigas palaciegas. Bueno, lo que quiero decir es que hay que poner un punto final en esto. Vale, muy bien, hagamos tabula rasa, pero demos ejemplo, porque si intentamos pedir tabula rasa sin que luego haya una clara declaración de intenciones plasmada en una ley, quitemos los aforamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces no sirve para nada, nada sirve, porque siempre en un partido pues todos hemos estado relacionados con todos, ¿no? Es decir, con estas palabras no quiero decir que las actuaciones, por ejemplo, ahora de las declaraciones de Pablo Casado no sean buenas, quiero decir que pueden ser mejoradas con los hechos. Y por supuesto, y si me permites, lo último, por ejemplo, por hablar del Partido Socialista. El Partido Socialista empezó bien, Pedro Sánchez empezó bien, cogió varios ministros y cuando hicieron unas cosas malas se los fulminó. Maxim Huerta, Carmen Montón, pero luego paró. A lo mejor era porque se iba a quedar sin ministros y sin gente en el partido, pero bueno, empezó bien, tenía que haber seguido. Y los escándalos de otros ministros posteriores eran muchísimo más grandes que los primeros. Sí, sí, claro, pero a eso me refiero. Para que nos entiendan también todas las personas que nos están viendo, en muchas familias ha habido alguna persona que ha cometido alguna irregularidad. En todas las familias en España, ya sea un delito fiscal, ya sea una sanción laboral. Evidentemente, el hecho de que alguien que forme parte de ese entramado familiar cometa una irregularidad no supone que se extienda al conjunto del tejido de esa organización, ni retrospectivamente ni en tiempo real, porque si no estaríamos pudriendo constantemente las organizaciones. Lo que tienen que hacer las organizaciones políticas es responder adecuadamente y romper con este tipo de tendencias y evidentemente penalizar a aquellos que se comportan de una manera reprobable. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Comentabas, y es verdad, está el tema de Cospedal, pero y además alguien dirá, y es verdad el razonamiento, lo he escuchado en las últimas horas, de Pablo Casado es presidente gracias al apoyo de los compromisarios de Cospedal, y es verdad, y es verdad. Sin embargo, eso es absolutamente indiferente
a que alguien haya cometido un delito. Si alguien ha cometido un delito, tendrá que responder, sea quien sea. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, desde el punto de vista del afecto moral, pues te cuesta más entenderlo, pero es una cosa. Eso es la conciencia de cada uno cuando se va a la cama. Pero desde luego, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico, no tiene que haber ningún temblor, porque las emociones son emociones y los delitos y las infracciones son infracciones. Pero vamos a ver, ¿es corrupción cuando un juez determina que hay una culpabilidad? ¿Por qué en España prescindimos absolutamente de la presunción de inocencia y estamos acostumbrados a las acusaciones sin pruebas, a las penas de telediario, a esa falta de presunción de inocencia, y luego a lo mejor cuando llega la resolución judicial uno queda exonerado pero ya le han arruinado la vida política? ¿No debería haber un baremo claro? Sí, mira, lo extraño de todo esto es que efectivamente se utilizan las televisiones, sobre todo se han utilizado para esas penas de banquillo que estáis hablando, luego las resoluciones judiciales a veces son insatisfactorias y yo creo que realmente lo que está diciendo Mario, yo creo que lo que pudre realmente el sistema es que no se diriman las responsabilidades, ¿no? Que no se diriman las responsabilidades de manera ejemplar y que sigamos repitiendo casos idénticos de corrupción de manera constante. Y que nadie devuelva el dinero que ha robado. Exactamente. Eso es una máxima. Entonces, es una vergüenza, efectivamente, pues todo lo que se ha robado con los seres de Andalucía, que no se diriman las responsabilidades, que se carguen a la juez Alaya entre unos y otros. Entonces, eso yo creo que España lo que necesita para que no se pudra efectivamente la base de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado de Derecho es que se diriman de verdad las responsabilidades y no podemos estar con las justificaciones constantes, porque, vamos a ver, el Partido Popular ahora mismo está diciendo, no, es que nosotros somos un nuevo Partido Popular, siempre estamos con el mismo rollo, es decir, yo creo que lo que tienen que hacer es, en vez de echar balones fuera, Feijóo, que lleva en el Partido Popular toda su vida y dice que ahora que esto es un nuevo Partido Popular, resulta que cuando llegó Rajoy no era el Partido Popular de Aznar, pero el secretario del partido todos los años y ministro y tal, era Rajoy con Aznar, luego cuando llega Pablo Casado dice que no, y Feijóo, que ha estado toda la vida con Rajoy, con Fraga, etcétera, es el nuevo Partido Popular. Yo creo que más que decir que somos nuevos, que tal, lo que hay que hacer es tomar medidas, dirimir responsabilidades y, por supuesto, que la justicia actúe de manera independiente y de manera contundente con estos casos de corrupción que tiran por los suelos nuestro Estado de Derecho. De igual manera, por supuesto, con el Partido Socialista, es un partido el más corrupto de España, y sobre todo con este nuevo partido que dice que venía a renovar la política y que se está viendo cientos de casos de corrupción y que ya venían desde su propia fundación con la corrupción a cuestas, ¿no? Que estoy hablando de Podemos, de un partido neocomunista bolivariano con conexiones internacionales muy peligrosas. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros, como he dicho, de manera coherente creo que hay que dirimir la responsabilidad, y del separatismo que se ha hablado antes, por supuesto. Es decir, la cuestión de Pujol, el tema de Torra, que está inhabilitado y siguen ahí funcionando. Hay una corrupción ya no solo económica, sino también incluso institucional, moral, que pudre todas las instituciones, y seguimos con esta línea. Y entonces no podemos seguir así. Es decir, hay que ser contundente con estos casos de corrupción, y sea el partido que sea, por supuesto. De todas maneras, creo que hay que ir un paso más allá de las palabras y no esperar tampoco a las condenas judiciales. Es decir, sabemos que la justicia es lenta y cuando sale un caso de corrupción o cuando sale, no sé, un caso de malversación de fondos o lo que sea, ahí se genera una duda y una sospecha. Yo creo que hay que, aunque no sea justo, vamos a decirlo así, hay que tomar la decisión de que a la persona con la que, o sea, si queremos dar ejemplo desde los partidos políticos y se quiere recuperar la confianza del ciudadano, habrá que, mira, lo siento, cae la sospecha sobre ti, tienes que dimitir. Entonces, ¿dónde queda el componente garantista de nuestra justicia? Porque mi pregunta es, José Francisco, ¿en qué momento un político tiene que abandonar su acta de diputado o su puesto? ¿Cuando se sospecha? ¿Cuando le cita a un juez? ¿Cuando está imputado? ¿Cuando se abre juicio oral? ¿O cuando hay sentencia firme? Bueno, porque claro, aquí, y fue Ciudadanos quien acuñó ese código ético, que cuando algo olía algo había que dimitir de inmediato. Bueno, y a lo mejor se han dado casos de gente, incluso en Ciudadanos, a Jordi Cañas se le obligó a dimitir y después, años después, se demostró que no había cometido ninguna irregularidad y casi le dejaron volver por la puerta de atrás. Bueno, ¿quién restituye? Pero vamos a utilizar el típico ejemplo que se hace siempre. En otras democracias en Europa, por ejemplo, ministros alemanes han dimitido cuando alguien ha dicho que han copiado en sus tesis doctorales. Bien, se ha demostrado, se ha llevado a juicio, se ha pasado un escáner
No, se ha cogido y esa persona ha dicho, miren, hay una sospecha sobre mí, yo no quiero que haya sospechas sobre mí. Y es ahí donde yo pienso... Esos ministros alemanes han salido a la palestra pública y han reconocido que copiaron en la tesis y han presentado la dimisión. Bueno, claro, hay el tema de la no mentira de determinada ortodoxia europea no necesariamente es de aplicación en España, por lo visto. O debería serlo. Debería, a lo mejor pero no sí lo que es. deberíamos pedir a los políticos que cuando hay una sospecha sobre ellos y es cierta, pues tengan que decirlo. Pero hay cosas que son, y perdóname que sé que quieres hablar, discúlpame, pero hay cosas que son innegables. Es decir, por ejemplo, yo creo que es tan malo como la corrupción el mentir al ciudadano, el ir en contra de tu programa electoral. Yo creo que, por ejemplo, el presidente del gobierno y el vicepresidente tendrían que haber dimitido simplemente porque mintieron en las elecciones a los ciudadanos. Y eso no hace falta que venga nadie ni que lo demuestre, si es que están las grabaciones ahí. Es decir, si queremos recuperar la confianza del ciudadano en los políticos, tenemos que ser extremadamente ejemplares y, desde luego, no escudarnos en cosas como, no, es que yo solamente soy imputado, o que, bueno, ya no es imputado, ¿no? Ahora es otra cosa, investigado, pero no sé. Es un paso más allá en la calidad. Ese prurito de la sinceridad y aplicación en el calvinismo o en la ortodoxia anglosajona, me temo que en España no es de aplicación. Pero hablando del calvinismo, que yo he tenido, con Jorge Fernández tuve una experiencia calvinista curiosa, eso para otro programa de televisión, vamos a ver si vamos tengo para que cubrir apuntar muchos temas pendientes. para subir audiencia, vamos Sí, a ver varias veces. No, pero es verdad que hay que fijar un hito procesal, hay que fijar un momento procesal para determinar cuándo se produce la remoción o el cese de una persona o la destitución de una persona, porque la sospecha en sí misma nos llevaría permanentemente a la delación, a la creación de sombras y a la creación, insisto, de posibles bulos que en la vida política existen y yo he vivido. O sea, eso es verdad. ¿Cuándo? Depende de los estatutos de cada partido. Generalmente se habla de la apertura del juicio oral. Habitualmente se habla de la apertura del juicio oral. Y dos cosas más. Yo he visto casos de políticos, incluso de funcionarios del Partido Popular, que han llegado a ser imputados y que posteriormente investigados ahora efectivamente, y que 2 años después no había ninguna base jurídica para haberlos imputado. Voy a poner 2 ejemplos. Yo era subsecretario del Ministerio de Fomento cuando Federico Ramos era secretario de Estado de Medio Ambiente. Fue imputado por un correo en el que se decía simplemente hay que pagar una certificación de obra. Simplemente por eso, y se había ejecutado la obra. Es verdad que había habido una relación de no sé qué extraña, pero por un mero correo no se puede arruinar moral y políticamente la carrera de una persona. O un caso más concreto, que lo viví yo personalmente, fue el de mi director general de vivienda, Juan Van Halen. Lo de Juan Van Halen fue muy curioso. El auto judicial es para llevarlo a las facultades de Derecho. Decía que había contribuido a la venta de viviendas ocupadas por personas de la Comunidad de Madrid a fondos buitre. El auto utilizaba la expresión fondo buitre. Me gustaría saber qué operador jurídico está utilizando una terminología política, para que veáis cómo está también la justicia. Este señor no había hecho nada, simplemente había iniciado un proceso de enajenación. Gustará o no políticamente, pero era una cosa técnica. 3 años después el resultado, evidentemente, es imputable. Yo hay 2 ejemplos que quiero poner sobre la mesa. Uno, Francisco Camps. Se aireó en la prensa que le habían regalado unos trajes, fue a juicio, tuvo que dejar la presidencia de la Generalitat Valenciana y luego quedó exonerado en el juicio. O sea, no era culpable de lo que se le había acusado, según las leyes españolas. Nadie le ha restituido en su puesto a que se vio obligado a abandonar. Y otro ejemplo, que es del Partido Socialista. Máxim Huerta, siendo ministro, es obligado a dimitir por esa jauría que le acorrala, porque tuvo una desavenencia con Hacienda, fue a juicio, perdió, pagó lo que le correspondía, y entonces ya está limpio. Si a uno le ponen una multa y la paga, ya está limpio. ¿Por qué le tiene que perseguir? Yo creo que son 2 casos que demuestran la injusticia de ese acoso político al que se le somete, ¿no? Sí, tienes razón de que hay injusticias que se cometen a nivel de la justicia. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que decía José Francisco en relación a que cuando tú tienes tenemos una democracia parlamentaria, nosotros representamos a una serie de instituciones y en un momento dado el que no hayan restituido a gente que después ha lavado, digamos, su honorabilidad en una resolución judicial, eso ya es una cuestión de los partidos, porque los partidos en un momento dado también dicen, bueno, pues aprovechamos la imputación, nos lo quitamos de en medio y luego no lo restituimos. Eso ya es otra cuestión, ¿vale? Pero yo creo que desde el punto de vista de ejemplaridad, sí sería bueno que efectivamente una persona que está imputada automáticamente dimita como diputado o su cargo, porque vamos a ver, yo creo que moralmente, como decía antes Mario,
no hay ningún problema por dimitir. Si luego además tú vas a limpiar tu honorabilidad en el momento que salga una resolución judicial en la cual te absuelvan, ¿no? Entonces, o te quiten o archiven directamente la denuncia o el procedimiento y tal. Entonces, ahí, otra cosa es que tú hayas perdido, digamos, el acta y luego ya otro agente del partido, cuando tú te vayas, ya no te dejen volver porque han aprovechado, digamos, esa circunstancia para pegarte una patada en el trasero, ¿no? Entonces eso es otra cuestión, ¿vale? Pero claro, si eso es así, entonces entendemos que la gente se aferre a su escaño o a su puesto y dice, no, no, es que como yo ahora dé el paso al frente de honorabilidad, luego me van a dejar tirado como una colilla. Pero es un poco lo que decía él, que decir que en Alemania, en un momento, gente por copiar en una tesis dimitía sobre la marcha. ¿Por qué? Porque tiene un respeto, digamos, a la institución. Pero eso no pasa en España. Pues ese es el gran problema que tenemos. Es que necesitaríamos un pacto, quiero decir, vamos a ver, no hay las soluciones, o sea, los problemas normalmente no tienen una solución unívoca, tienen una solución que es global en que varios factores apoyan a la resolución del problema. Entonces, aquí, evidentemente, hay un problema. Los que en un momento dado están siendo investigados por algo que ha sucedido y los que ponen la denuncia para que se investiguen. Es decir, no solamente es el actor, el sujeto activo, sino el sujeto pasivo que pone o también activo, vamos a decirlo así, que pone la denuncia. Más activo que ninguno, sí. Porque ese era el siguiente tema que os quería plantear, hasta qué punto la acusación política de corrupción se ha convertido en arma política. Claro. Entonces, pero esto es es decir, cuando se habla de la regeneración de la política española, tiene que ser una cosa en la que juguemos todos al mismo juego y todos tengamos ganas de que ocurra. Y ya digo, un momento que, mira, tabula rasa, venga, ya está. Pero a partir de aquí vamos a jugar todos de una manera limpia. Entonces, en los casos que habéis puesto, si a Maxim Huerta, por ejemplo, se hubiera dicho, bueno, mira, que ya ha pagado ya con su, bueno, el problema que tuvo ya está limpio, igual que Monedero, ¿no? También resulta que él le hicieron la paralela, tal, lo pagó. Bueno, pues los dos igual. Venga, no nos metemos con ellos y eso no se usa como arma arrojadiza. Pues entonces a lo mejor la gente ya podría ser más valiente a la hora de decir, mira, oye, que sí, que hay que luchar o hay que arrimar el ascua a la sardina esta de la regeneración democrática, que me han imputado, que me voy. Y ya está. Y luego la otra derivada, si los partidos políticos al que se le ha llevado a juicio y ha resultado absuelto, pues hombre, les tuvieran un poquito de cariño, porque igual a Camps no le tuvieron mucho cariño, me da a mí la sensación. Bueno, hay casos mucho peores. Hablamos de Rita Barberá, por ejemplo. Bueno, es que ese caso ya porque esa es otra pregunta. Aquí hablamos de corrupción con mucha frivolidad y equiparamos una gran estructura delictiva en la Junta de Andalucía para robar el dinero de los parados y gastárselo en prostitutas y en cocaína en una estructura superorganizada a una señora a la que acusaron de blanquear 2 billetes de 500 euros. Y el disgusto tal que le dio la mató. Abandonada por los suyos, por cierto, que le dieron la espalda, justamente ante ese miedo que se tiene a alguien salpicado por la corrupción, ni le saludo en el Congreso. ¿Todos los casos son iguales? Sí, no, se produce un extrañamiento de la persona que está siendo investigada o que de pronto cae el estigma social de la corrupción, la gente se separa. Porque es verdad que los grupos políticos actúan habitualmente por afecto y desafecto y hay que tener mucho cuidado cuando alguien puede estar estigmatizado. Por supuesto que no se actúa con todos igual. Mira, yo conocí a las fiscales, por razones personales, del caso precisamente de Camps, yo lo hablaba con ellas, en concreto con una, digo, estamos hablando de una corrupción de 2 trajes, que mal está recibir 2 trajes, mal está recibir 2 trajes, que además me parece muy cutre, pero estamos hablando de una corrupción de 2 trajes, comparado con otras cosas, y hablando de ejemplos, por ejemplo, de países nórdicos. Yo recuerdo hace unos 15 años, una ministra noruega presentó su dimisión porque había comprado con cargo a fondos públicos un paquete de pañales. Ya que nos están viendo la gente de Zaragoza, recordemos lo que hizo el anterior alcalde de Zaragoza de Unidas Podemos. Se compró por 20 euros la gomina para el pelo. No dimitió nadie. O sea, este efectivamente es el ejemplo de la diferencia que hay. Y por supuesto que no existe una especie de equivalencia en la reacción. A pequeños casos, a veces son muy cutres y llaman más la atención porque son cutres, todo hay que reconocerlo, la gente les da mucha importancia. Y sin embargo, los casos de prevaricación y cohecho que ha habido en el País Vasco, que han sido voluminosos, e incluso evidentemente los de la Junta de Andalucía, que además se tiñen también con aspectos realmente tenebrosos, como es el caso de la prostitución y otros casos de gastos en bienes también suntuosos, pues la verdad es que aparentemente no merecen el mismo trato. O el caso de la familia Pujol.
todos sus miembros imputados, todos ellos investigados por, al parecer, una estructura familiar que durante décadas había organizado un sistema de mordidas y de dinero y un tránsito de ese dinero en maleteros hacia Andorra y paraísos en el extranjero, ¿no? Sí, pero yo creo que también el caso que están, digamos, presuntamente, que están investigando también es grave, porque claro, lo que plantean es que se han utilizado fondos reservados para investigar a nivel interno al partido, a Luis Bárcenas, por una serie de cuestiones internas. Entonces utilizan dinero público y utilizan además fondos reservados para esa investigación. Claro, además con el elemento sórdido de las cloacas del Estado, de ese policía que hacía encargos extraños. Entonces es una situación grave, o sea, tal y como nos está contando y los indicios que están saliendo, es grave y se tiene que investigar y se tienen que dirimir responsabilidades. Yo creo que, además, el pedir en un momento dado que por cuestiones de estas dimitan, yo no sé ahora mismo los que están investigando, Cospedal no está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Cospedal y Jorge Fernández Díaz están fuera de la actuación política. Bueno, también a lo mejor, bueno, estaba allí Mariano Rajoy, se está hablando de fondos reservados, también podía estar Soraya Sáez de Santa María, que controlaba en este caso el CNI, pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando esto. Pero si se ha pedido, por ejemplo, que deje el acta de diputada pues una portavoz del Grupo Popular como Cayetana Álvarez de Toledo, simplemente por no seguir las directrices de la dirección del partido, yo creo que es mucho más lógico que si una persona está imputada deje el acta de diputado que por unas cuestiones simplemente de tener una opinión distinta y se le está pidiendo, estamos viendo declaraciones de algunos compañeros suyos diciendo que deje el acta cuando la han elegido por la circunscripción además de Barcelona, ¿no? Entonces, tampoco, es decir, yo creo que desde el punto de vista de honorabilidad, yo creo que deberían dejar sus actas de diputados, los imputados por corrupción, evidentemente, y luego los partidos que tomen una decisión en el momento que efectivamente no tengan ningún tipo de responsabilidad a la hora de salir la resolución judicial. Pero también tenemos distintas maneras de medir, es decir, se pide que deje el acta la portavoz porque en un momento dado está enfadada con el secretario general o por lo que pueda ser, y resulta que luego decimos que no se puede dejar el acta porque hay una pena de banquillo y la presunción de inocencia. Bueno, yo creo que las instituciones hay que respetarlas y tenemos que cambiar un poco el chip precisamente por la situación que llevamos arrastrando desde hace 40 años. Pero esto lo que viene a demostrar no es que esas instituciones carecen de unas intervenciones adecuadas para supervisar el manejo de fondos públicos, porque teóricamente hay interventores en todas partes. Teóricamente mover dinero deja rastro de sellos, firmas, decisiones. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que todo el mundo puede robar y organizar estructuras de este tipo. No, si me permites, por alusión, porque soy interventor del Estado, ¿no? Los delitos habitualmente tienen lugar en los aledaños del expediente administrativo. Es decir, y esto se lo explica muchas veces a la Policía Nacional. A propósito, cuando investigaba el caso Gürtel, la Policía Nacional, yo les daba clases de contratación pública para que supieran lo que era un contrato público. Y yo creo que se fueron formando y era importante. Vamos a ver, el expediente administrativo habitualmente está completado con todos los requisitos legales y administrativos. Donde se produce el delito habitualmente es una cafetería, se produce a través de un correo electrónico, que era una cosa también obscena cuando se enviaban los pliegos de cláusulas administrativas para que lo supervisara el que iba a ser adjudicatario y dijera, no, mira, las cláusulas las tienes que cambiar para que me corresponda a mí. Eso era grosero, eso ha pasado. Pasó sobre todo en los años 80 y en los años 90. Ahora ya no pasa habitualmente. Digo que no pasa porque hay muchísimos controles. Está el Tribunal de Cuentas, está la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, están los medios de comunicación que supervisan constantemente el día a día, están los propios funcionarios que son gente extraordinariamente honrada y hay que reconocer su capacidad y evidentemente entre todos es muy difícil ya que exista ahora mismo delincuencia. Está la Intervención General del Estado y los órganos de control interno de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ahora es muy complicado que exista, pero insisto, generalmente la delincuencia forma parte de la zona exterior, no forma parte de la zona del expediente porque el expediente, salvo que dejes un POSIT, que hemos visto cosas raras. Pero Mario, el dinero deja rastro. El dinero deja rastro sale o de un no sitio deja rastro. y va a algún sitio. El dinero, mira, yo te voy a contar una cosa respecto al patrimonio, por ejemplo, de los diputados. A mí me hace gracia, yo no soy precisamente una persona que tenga poco dinero. He tenido suerte de trabajar toda mi vida muchísimo. Y he hecho dinero. A mí me sorprende más un diputado que después de trabajar toda su vida tenga 1.000 euros en la cuenta que uno que tenga 700.000 en la cuenta. Cuidado con el dinero, porque efectivamente hay que seguir los rastros y hay que seguir evidentemente la trazabilidad del dinero. Pero el dinero, evidentemente en este país, desgraciadamente, y ahora hablo como inspector de Hacienda también, pues desgraciadamente hay una serie de economía sumergida que provoca que el dinero también fluya a través de corrientes no reguladas. Y a veces no existe la pista de ese dinero. Y luego, evidentemente, quienes tienen más capacidad, pues utilizan ingeniería contable y fiscal para poder colocar los fondos en paraísos.
Pues, no es tan fácil, no es tan fácil. Y luego están los fondos reservados, que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, el fondo reservados forma parte de esa parte opaca, oculta de la administración, donde a mí no me gustaría nunca haber utilizado fondos reservados, porque realmente, oye, los usos tienen que ser lícitos, serán reservados, pero los usos tienen que ser lícitos. Por eso digo que si se ha cometido una ilicitud, que responda a quien la ha cometido, sin ningún problema y hasta las últimas consecuencias. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero quería añadir un matiz, es decir, acaba de contar Ricardo, pues, qué cosas están sucediendo, que si se pide la dimisión de uno, se pide la dimisión de otro, pero lo que subyace detrás de todo eso es que se están utilizando estos casos de corrupción, estos casos de disputas internas para hacer política y se sustrae el debate necesario, pero no digo ya legítimo, sino totalmente necesario, de contraposición de ideas de los distintos partidos políticos por estas peleas callejeras. Y al final el ciudadano lo que ve es que unos están pegando con otros, que todos son iguales. ¿Cuántas veces habremos oído los políticos esa frase, todos sois iguales, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que nos distingue, que realmente son nuestras ideas, pues él defiende las suyas, el otro, todos hay, cada uno con nuestros matices, eso al final no le llega al ciudadano, solamente le llega la morralla. Y creo que ahí también tendría que ser otra de las soluciones fundamentales al problema de regenerar la democracia. Vamos a sustituir estas peleas un poquito así, no, yo qué sé, de barrios bajos, por cosas de verdad. Es decir, además ahora estamos en una época, desgraciadamente, muy propicia para, oye, mira, mi opinión o mi propuesta para salir de esta crisis del COVID es esta y esta. Oye, no, mira, yo creo que es mejor que pongamos estos fondos aquí o que intentemos invertir de esta manera, pero eso no llega. Es que a eso voy, Eso es no que da la existe. impresión de que la frivolidad con la que hablamos de corrupción ha venido a desahuciar el auténtico debate político. Yo creo que hay que ser muy estricto en contra de la corrupción, hay que evitarla al máximo y el que lo hace lo tiene que pagar, pero de verdad que se someta a los criterios adecuados y no a que dejemos a que cualquier acusación sin pruebas se convierte ya en un elemento que enturbia absolutamente todo el debate. Entonces, como tú muy bien dices, todos sois iguales o tú más, el y tú más es constante. Fíjate, Y Javier, estamos olvidando el debate de los auténticos temas importantes. Claro, fíjate lo que hablaba yo antes de la comisión de investigación de Podemos y sus finanzas absolutamente irregulares aparentemente, con todo el tema de los vínculos con dictaduras del narcoterrorismo y tal, que en eso sí se han opuesto el Partido Socialista a que se investigue. Entonces, si tú quieres dirimir responsabilidades, ¿por qué te has opuesto a esto? ¿Por qué es tu socio de gobierno? Es decir, ¿cuál es la cuestión aquí? En este caso, pues si por ejemplo, como está dirigiendo ahora mismo la investigación, la Fiscalía hubiera salido de lo de Kitchen y a la vez, de manera paralela, se hubiera permitido la comisión de investigación, de cara a los ciudadanos, pues hubieran dicho, bueno, pues por lo menos si hay una responsabilidad, se acepta, digamos, la función de control que tiene el Parlamento, pero claro, ahí es el problema, que vemos que por una parte salen en todos los medios de comunicación este debate, pero luego se niegan a la comisión de investigación de toda la porquería que hay detrás de Podemos. Entonces, ahí ya, ¿qué pasa? Pues has mencionado la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Quién es la Fiscal General del Estado? Ya, pero ese es el gran problema. Claro. Y ahí venimos otra vez a que cuando otros partidos que ahora mismo están en este problema, cuando tuvieron mayoría absoluta, podían haber hecho cambios de regeneración importantes y podían haber tomado medidas para que tuviéramos una justicia más independiente en vez de lo que tenemos ahora. Porque claro, no vale quejarte, es decir, o sea, vale quejarte, por supuesto, cada uno se puede quejar de lo que le dé la gana, pero lo que hay que hacer es tener contundencia, decisión, cuando tú puedes cambiar las cosas. Y en eso, por lo menos, nosotros en nuestro partido lo tenemos claro en Vox. Tenemos una asignatura pendiente en este país, que es un gran pacto por la justicia que garantice efectivamente la independencia judicial, la separación de poderes y la investigación de los temas y la restitución de lo que se ha robado. Que aquí hay gente que pasa por la cárcel, pero que debe volver ni un duro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir hablando de dinero, pero otro tipo de dinero, el que quería expoliar el gobierno de Pedro Sánchez del superávit de los ayuntamientos. Derrota parlamentaria la semana pasada y hoy se han visto obligados a recular. Hacienda ha dicho que elimina ese techo de gasto que impedía a los ayuntamientos utilizar esos excedentes. Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores.
Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico.
porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya la tienes habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tus inquilinos? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Triunfo del municipalismo después del intento del Gobierno de sacar adelante un decreto para expoliar el superávit de los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto para que los consistorios puedan acceder sin restricciones a su superávit tras el histórico fracaso del plan del Gobierno para el uso de los remanentes municipales que no fue convalidado la semana pasada en el Congreso. El Gobierno pone fin así a la regla de gasto para los ayuntamientos españoles, una herramienta de control presupuestario llamada a evitar desfases con respecto a los ingresos en el ámbito local. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista en La Sexta que el techo actual se suspende para el año 2020. La regla de gasto se suspende para el año 2020, estamos trabajando en el año 2021, estoy convencida que también estará suspendida para el año 2021, lo que evidentemente tendremos que acomodarla en la norma que mejor convenga. Ahora estamos hablando de urgente y extrema necesidad, es decir, lo relativo al año 2020, pero evidentemente mi intención, mi vocación es que en el año 2021 también estén suspendidas las reglas fiscales para los ayuntamientos. Ha hecho falta un revolcón parlamentario al Gobierno para que finalmente tomaran la decisión de liberar esos fondos y que los ayuntamientos los puedan destinar a las cuestiones más urgentes. Don Ricardo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que esto es un mecanismo otra vez de un gobierno trilero que pierde en el Parlamento y se inventa ahora otro mecanismo para en un momento dado hacer lo que no ha logrado precisamente en el control parlamentario, es decir, además, yo no entiendo el Partido Socialista Obrero Español, que fue el que modificó en el 2011 la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o sea, el artículo 135 de estabilidad presupuestaria, que en el 135.2 dice que tienen que tener las administraciones locales un equilibrio presupuestario, que ahora digan que no. O sea, vamos a ver, si ellos son honrados y coherentes, después de haber modificado ese artículo con el Partido Popular en el 2011, si ahora le está pidiendo su socio neocomunista de Podemos que se carguen el artículo 135 de la Constitución, pues que lo pidan ahí directamente en el Congreso a ver qué pasa en la votación, y a ver si se va a modificar ese artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero lo que no puedes hacer es inventarte mecanismos para llegar a un punto, y además a días después de que se lo hemos tumbado en el Congreso de los Diputados, cuando querían llevarse los remanentes de las administraciones locales con un mecanismo de préstamo que era absolutamente absurdo. A la gente que en un momento ha cumplido la ley, resulta que ellos se querían aprovechar de esa situación y de ese superávit pues para hacer encaje de bolillos, pero es que lo pierden en el Congreso de los Diputados y ahora se inventan otro mecanismo. Que sean coherentes, y vuelvo a repetir, Zapatero fue el que modificó en el 2011 el artículo 135 de la Constitución junto al Partido Popular, y bueno, pues que tenga narices y que lo planteen en el Congreso de los Diputados, y si no, que no se engañe más. Es decir, a los ayuntamientos hay que respetarles por haber sido responsables y por haber cumplido la ley, y por lo tanto es una tomadura de pelo lo que está proponiendo otra vez el Gobierno. Bueno, yo es una de las cosas esta que no logro comprender. No, por una parte, si uno ha seguido el debate del tema del superávit de los ayuntamientos, por activa y por pasiva, después de que en la Federación de Municipios votaran y por el voto de calidad de su presidente decidieran que estaban de acuerdo con esta ley que se llevó al Parlamento, decían que no se podía hacer otra cosa.
era lo único que se podía hacer. Es imposible, y en el debate, de una manera así como bastante agresiva, se le pedía al Partido Popular y a la oposición que dieran soluciones, dando soluciones. Y han pasado 2 días y ya tienen ellos una solución. Pero vamos a ver, si usted quiere que le den soluciones, pues llévelos ahí a la Moncloa, hágase la foto, que quedará fenomenal, y bueno, pues conseguirá a lo mejor que pongan un documento sobre la mesa los partidos políticos, pero es que, quiero decir, la oposición. Pero de esta manera no permite el juego parlamentario. El presidente del gobierno, la ministra, no permiten el juego parlamentario, que es en el fondo donde reside la belleza de la democracia, en que el Partido Popular presente una propuesta, Vox presente la otra, Esquerra, si tiene alguna, pues que la presente, y al final pues se lleguen a acuerdos y que el ciudadano diga, oye, pues a mí lo que presentó Esquerra me pareció fenomenal, oye, mira el rufián, que parece que no sabía nada, y mira, el tío sabe ahí de economía, ¿sabes? Yo qué sé, lo que sea, pero al final, ¿qué ocurre? Que nos hurtan ese debate y mienten, porque han tenido una propuesta a los 2 días. Eso es que ya la tenían pensada, porque espero que la tengan pensada y que no sea una cosa que se le acaba de ocurrir en la sexta y esto nos lleve a una situación peor todavía, porque si, como ha dicho Ricardo, esta ley se hizo con el consenso del Partido Socialista y del Partido Popular para que hubiera una estabilidad presupuestaria y ahora nos cargamos la estabilidad presupuestaria en una de las peores crisis económicas que tenemos, pues entonces igual es que vamos de mal en peor. Bueno, es la historia de un despropósito y francamente de un esperpento. Quiero recordar que María Jesús Montero, además de ser ministra de Hacienda, es la portavoz de este gobierno. Y tiene una forma de hacer política que yo creo que es festivalera. Yo que vengo de ese ministerio creo, y lo he dicho reiteradamente en algunos artículos, creo que se exige seriedad, rigor y desde luego mucho control de las finanzas públicas. Y lo que se ha demostrado aquí es que no había ni control del mensaje, ni control del discurso, ni control de la norma, que me ha sorprendido mucho en un ministerio que es muy técnico, por lo tanto ya que va a la deriva en manos de una ministra que no sabe lo que quiere. Vamos a ver, la ministra aporta una solución contra casi todo el municipalismo español, lo cual ya políticamente es un error. Yo se lo dije a la salida el otro día, digo, María Jesús, digo, sinceramente no te entiendo, porque puedo entender que se busquen soluciones de refinanciación de las entidades locales, pero hacerlo con cargo a fondos excedentarios de las haciendas locales y además hurtando, y lo digo para que no se enfade la administración, cada vez que utilizamos la expresión hurto parece que tenemos que ir todos a la cárcel, hurtando los recursos de aquellos que han hecho una administración eficaz de su hacienda local, pues la verdad es que me parece que no es estar en el suelo, pero sobre todo tú que eres política no has demostrado ser absolutamente nada política. Y sobre todo porque al final van a hacer lo que ya habíamos propuesto nosotros, que era que cada ayuntamiento pueda disponer de su remanente. Por supuesto que la disposición del remanente va a suponer gasto público, por supuesto que eso puede incidir en el déficit público, pero esta señora ahora mismo está pensando en el déficit público cuando vamos a 123.000 millones de déficit público este año. ¿Realmente está pensando en eso? Llevamos 6 meses pidiendo, y Vox también, llevamos pidiendo que se utilicen los remanentes de tesorería en cada ayuntamiento, que es devolver el esfuerzo fiscal de los ciudadanos en el área municipal. Pero eso parece lógico. Sí. Supongamos, un ayuntamiento gestiona bien, sus ciudadanos pagan sus contribuciones correspondientes y tiene un superávit. Ese dinero, lógicamente, debería poderlo utilizar para su propio municipio, puesto que ha tenido una buena gestión. Sí. ¿Por qué no se le permitía utilizarlo? A ver, ellos querían obtener un sistema de financiación circular por el cual obtenían los fondos y posteriormente se los devolvían a los ayuntamientos. Cualquiera podría disponer, bueno, había una diferencia entre los que eran excedentarios y los que eran deficitarios, y yo lo que le dije, digo, pero vamos a ver, si estáis colocando la deuda a un precio bajísimo en el mercado, ¿para qué os tenéis que financiar con los ayuntamientos? Financiaros con el mercado. Se pueden financiar con el mercado nacional o se pueden financiar con el mercado europeo, porque se van a financiar con el Fondo de Recuperación. ¿Qué necesidad tenéis ahora mismo de hacer una operación donde se cubran los ahorros de los ayuntamientos? Que era absurdo, técnica, financiera y políticamente. Y sin embargo lo hizo. Yo creo, sinceramente, que ha demostrado muy poca picardía política y ha sido uno de los grandes disparates de esta legislatura. No, es un disparate todo lo que hace este gobierno y además estamos hablando del gobierno que tiene más despilfarrador, con más ministerios, con más directores generales, con más asesores. O
sea, estoy totalmente de acuerdo con Mario de que efectivamente no tienen criterio alguno, no tienen criterio alguno y dicen una serie de cuestiones que en la situación que estamos ahora mismo en España son preocupantes, Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Sí, hablando antes, perdóname, de corrupción, me hace mucha gracia porque hoy salía en algún diario digital una pregunta que formulé yo sobre el coste de los asesores, por ejemplo, de Pablo Iglesias. El coste anual de los asesores de Pablo Iglesias es 1 millón de euros al año. Que pagamos nosotros. Que pagamos nosotros. O sea, yo no justifico la corrupción, evidentemente nunca voy a justificar lo que es delictivo. Pero cuando se habla de equivalencias, tiene sentido que haya 23 asesores, más los choferes, más la seguridad, más el niño que lo llevan en el coche oficial. Es que esto es muy grave lo que está pasando en este país. Sí. Es que si lo hubiera hecho yo, a mí me estaría matando políticamente. Es que aquí hay una señora ministra que se lleva al niño en el coche y luego se lo cuidan las asesoras. Es que esto es una cosa de risa, de verdad, de Botswana. Pero claro, aquí de pronto, pues eso, la equivalencia, la forma de reaccionar de la sociedad, donde los medios de comunicación no ayudan mucho, muchas veces. No, en absoluto. Bueno, algunos intentamos sí, poner en igualdad de condiciones aquí, las Javier, cosas, por eso venimos pero bueno, no todos lo hacen. No, bueno, al hilo de lo que comenta Mario, pues es eso, la ejemplaridad que se le pide, ¿no?, a los políticos. Es decir, si tenemos un gobierno con, bueno, creo que tiene, me parece, hablo de memoria, el que más ministerios ha tenido de toda la historia de la democracia, pues no sé, que un gesto siempre es bienvenido, porque bienvenido por la sociedad, me refiero, porque necesitamos, después de tantos meses de pandemia, necesitamos gestos, ¿no? Un detalle, ¿no?, para con la ciudadanía. Se necesita que alguien diga, oye, mirad, sabemos que lo estáis pasando mal, nosotros vamos a hacer también nos vamos a apretar el cinturón, ¿no? Y yo creo que ahí, hablando de estrategias políticas, que es un poco lo que subyace detrás de todas estas acusaciones, intrigas y demás, estratégicamente, o sea, políticamente, hablando de estrategia, le vendría muy bien al presidente. Hace, unos meses, cuando estuve aquí, yo hablaba y comentaba que lo mejor que, desde mi punto de vista, podía hacer el presidente del gobierno es hacer un gobierno de concentración, porque se pondría una medalla tremenda, algo que no hubiese hecho nadie, y al final todos los partidos de ese gobierno serían corresponsables de lo que hubiera pasado. Es decir, ¿quieres diluir tu responsabilidad? ¿Qué mejor manera? Mételos a todos en el mismo saco, y todos a una. Creo que, aparte de ponerse una medalla y que todos fueran corresponsables, creo que nos hubiera ido muchísimo mejor a los españoles. Bueno, no sé. Sí, hombre, mejor que cualquier cosa. Nosotros hemos pedido, por supuesto, hemos pedido también un gobierno de concentración. Antes que estar gobernando con esta gente de Podemos, es evidente que cualquier alternativa sería mejor que lo que tenemos ahora mismo. Pero es que efectivamente el gasto en chiringuitos, en amigos, en asesores, es vergonzoso. Es decir, es que es todo despilfarro, es una vergüenza, y además la falta, digamos, de honestidad y de ejemplo de este gobierno en la situación que tenemos ahora mismo de ruina económica, pues es realmente vergonzoso. Y quiere expoliar a los ayuntamientos, quería subirnos los impuestos, pero parece ser que no le van a dejar, pero lo está mirando. Bueno, en cambio, pues, como contrapunto, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado rebaja fiscal para los madrileños. Puede hacerlo en lo que es únicamente el tramo autonómico del IRPF, pero es un buen gesto. Todos esperábamos que el Gobierno de la Nación hiciera algo similar y no. El anuncio lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso en el debate sobre el estado de la región. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros
y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.